Muy buenas tardes, mi gente. Qué bueno que están acá. Qué gusto verlos. Esto es Partiendo de Cero. Y en esta oportunidad nos acompaña el señor Marco Villarroel y el señor Don Manuel Alarcón. El día de hoy vamos a tener un intercambio de opiniones, de ideas. Vamos a tener un debate acerca de varias cosas. O sea, dentro del sector conservador, o dentro del sector de la derecha en Chile, existen muchas corrientes y existen muchas variantes. Bueno, en cada movimiento político existen grandes y pequeñas diferencias, ¿sí? Mientras se mantengan dentro de su sector. Y digamos que una de las cosas que más se debate dentro del lado derecho es precisamente el lado económico, el lado moral, y cómo vemos el país. Y el asunto es que eh, estamos con las ideas liberales o libertarias han tomado mucha fuerza, han hecho mucha publicidad y aparentemente dan con mayor o menor medida, están dando resultados. Están removiendo están removiendo la arena política, sobre todo en nuestro continente, pero dentro de las corrientes conservadoras en Chile, eh, hay una diferencia entre liberal y libertario, hay una diferencia entre ser conservador, entre ser patriota, cuáles son nuestros parámetros morales, qué es lo que entendemos por libertad. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo a ustedes. Marco, Manuel, bienvenidos, muchas gracias. Y adelante, los micrófonos son suyos. Gracias, Alejandro. Adelante, comienza tú, Bien, Marco, ¿sí? Porque tú escribiste un texto del cual básicamente hoy día es tu trabajo defenderlo. Cuéntanos un poco de qué iba ese texto para las personas que no lo han leído y que nos están viendo en este momento. ya. Hola, primero, bueno, buenas noches a Sí. todas las personas que van a ver este programa. Te agradezco, Alejandro, por la oportunidad de estar aquí compartiendo ideas. El- la idea es, más que un debate, es tratar de llegar a consensos, a deliberar sobre las distintas posturas que pueden haber dentro y qué cosas en común podemos sacar, ¿ya? El artículo que yo escribí era respecto al soberanismo, ¿ya? Está en la página web movimentosoberanista.cl, para que lo puedan ver. El Ujú. artículo se llama Soberanismo. eh, Tenía un subtítulo que dice algo así como la vía para el desarrollo de las naciones creando un tejido social, algo así, ¿no? Y dentro de este artículo se propone la tesis de que hay una contradicción entre las personas que se están declarando soberanistas, de que no comprenden realmente, que no todos realmente comprenden lo que eso significa, o que incluso algunos sectores pueden instrumentalizar el concepto para un beneficio de otras filosofías que son contrarias quizás al soberanismo, ¿ya? Eh, Parte diciendo que así como la derecha neoliberal en Chile ha monopolizado el discurso patriótico, eh, y, digamos, ensalzan los símbolos patrios, sin embargo, a la hora de tener el poder político, actúan en forma contraria a los intereses de la nación, ¿ya? Es una crítica al neoliberalismo que hay actualmente en Chile, que está en pos de privatizar empresas estratégicas, recursos naturales, la empresa estatal, eh, y dice que eso es contrario a un verdadero patriotismo, ¿ya? El Estado subsidiario que actualmente tiene Chile eh, viene a ser como que el Estado se desentiende del bienestar de sus habitantes, de sus connacionales, y, y, digamos, aboga por un mercado desregulado donde
Finalmente lo que hay en Chile es un saqueo de nuestras riquezas naturales, lo que finalmente es contrario a la verdadera noción de patriotismo, ¿ya? Y dentro de este artículo hace mención que el liberalismo económico, en todas sus variantes, en Chile el neoliberal y las nuevas corrientes que están surgiendo ahora, libertarias y anarcocapitalistas, que lo que quieren es eh, un Estado minárquico, un Estado mínimo, eh, es totalmente contrario a la noción del soberanismo de un Estado que sea capaz de regular la economía para poder impulsar el desarrollo industrial y la prosperidad de la nación, nuestro desarrollo económico finalmente. Dentro del texto dentro del reportaje que tú mencionaste, o sea, cuál sería entonces el diseño soberanista? ¿Cuál sería la mejor manera o la manera más eficiente de manejar un Estado, manejar un país? Bueno, mira, para, para nosotros, que somos un movimiento que surge en 2017, 2018, que proviene de una evolución del nacionalismo de tercera posición, ¿ya? Eh, el Estado debiera ser equilibrado. Nosotros somos contrarios a la idea marxista de un gobierno o un Estado monolítico que controle todo, o de la abolición de la propiedad privada. ¿Ya? Nosotros creemos que debe haber propiedad privada, pero que también el Estado debe ser comunitario, debe ser orgánico. Eso quiere decir que todos los miembros de la comunidad participen de esto, que el Estado tiene que ser una herramienta a favor del pueblo y no en contra del pueblo. Lamentablemente en Chile el Estado ha sido secuestrado por una partidocracia, ¿ya? Entonces eso hace que se sustente la hipótesis o la tesis de los libertarios que dicen que el Estado es malo. Nosotros creemos que el Estado no es que sea malo intrínsecamente, sino que está en manos de gente que nos ha defraudado, que ha manejado mal esto, eh, de forma que el Estado no es el culpable del problema, sino que ha sido un instrumento de las élites para, para favorecer los intereses de las corporaciones globalistas, finalmente, ¿ya? Entonces nosotros proponemos un Estado desarrollista, un Estado que participa de la economía para prevenir desregulaciones como, por ejemplo, lo que pasó ahora en Huachipato. La quiebra de Huachipato se debe a una competencia desleal por parte de China, eh, que nos vende el acero a precios que son más bajos que lo que cuesta producirlo. Esta estrategia se llama dumping, ¿ya? Entonces, esta desregulación del mercado que proponen quienes postulan un Estado minárquico va en contra del desarrollo de las naciones, de la industrialización, porque finalmente los peces grandes, en este caso China, ellos subsidian su empresa para hacer quebrar a los más chicos y finalmente terminar monopolizando el mercado. Entonces creemos que el Estado debe regular eso, ¿ya? Creemos también en un Estado en forma, un Estado ágil, que pueda ser capaz de responder sin un aparato burocrático. En estado de crisis, en estado de excepción, por ejemplo, que pueda actuar de forma ágil y no con un aparato burocrático que finalmente hace que un derrochamiento de plata y de tiempo, ¿ya? Por eso que nosotros somos contrarios a la postura también de un Estado gigante como lo que postula el comunismo, ¿ya? Pero creemos que el Estado tiene que participar, ¿ya? Y tiene que ser saneado. También dentro de nuestras posturas el Estado debe ser ético, ¿ya? Y por otro lado tiene que el Estado fomentar la identidad nacional y los valores tradicionales, ¿ya? En eso podemos estar quizás digamos,
a favor de tener un pensamiento muy parecido con algunos sectores liberales, ¿ya? Pero la noción del Estado es algo que es contrario. Manuel, yo creo que una de las grandes críticas que se le hace a la derecha, desde la izquierda y dentro de la derecha misma, es que aparentemente su única preocupación es lo económico. Eh, el lado social está como, se le considera algo como de segundo plano o se mira de muy, muy mala manera. La cultura, ¿para qué decir? La cultura se la dejaron, la cultura y la educación se la dejaron literalmente a la izquierda para que hicieran lo que quisieran en colegios, universidades, en los medios de comunicación, en el arte. Eh, Dentro de, nosotros estamos tratando, y por ustedes mismos nos cuentan acá, están tratando de que si tenemos un pensamiento de derecha, que sea integral y que tenga más cosas, que abarque distintas áreas de la sociedad. Eh, por ejemplo, ¿cómo es la derecha, cómo tiene que ser la derecha en el área social? Sí, Alejandro. Es una pregunta muy interesante toda vez que nos lleva Ujú. a poder buscar críticas, ¿cierto? Y buscar mejoras o buscar puntos que mejorar, en el fondo, como oposición. Ahora, me gustaría partir ahí un poquito recapitulando con respecto a la columna que yo leí con bastante detención, con mucha paciencia, releí varios párrafos también. Eh, para poder conocer, que esa columna era un poco una especie de, entre comillas, y no sé si es la palabra aceptada y si Marco me lo permite, pero era como una especie de manifiesto, ¿cierto?, breve de lo que es el movimiento, era como una presentación también del movimiento, del cual la persona que me lo compartió, ¿cierto?, está dentro de nuestro grupo porque lo consideramos también parte de un bloque difuso, un poco bien heterogéneo, de personas que nos llamamos patriotas o soberanistas. Hay algunos les gusta más una que otra, ¿cierto? Y en este caso especial, la palabra soberanista, si bien estoy de acuerdo con Marcos, que la palabra patriota, culturalmente, incluso no solo en Chile, sino a nivel mundial, está definitivamente hegemonizada por la derecha en general, lo que se llama derecha, ¿cierto? Es verdad, existe una apropiación ahí del término. Muy raro encontrar grupos de izquierda, incluso grupos terceristas, que se denominen patriotas. Por lo tanto surge, claro, ese grupo que no se encuentra representado por la palabra, busca otra para distinguirse de grupos que son claramente de derecha y buscan esta alternativa, una especie de sinónimo, porque vamos a lo mismo, o sea, aquellos como que quieren proteger su nación y buscan la palabra soberanista. Por tanto, claro, al yo leer ese texto encuentro varias cosas. Uno, lo principal, que efectivamente el autor del texto, ¿cierto?, que hace las veces como de vocero del movimiento, con el texto, con la columna, de una de las intenciones, yo diría, esenciales del texto, es tratar de monopolizar, ¿cierto?, la palabra soberanista, no directamente como grupos de izquierda o terceristas, sino al revés, diciendo que los soberanistas no pueden ser, en ninguna manera, ¿verdad?, liberales o tener alguna atisbo, ¿cierto?, de liberalismo. Es un poco la tesis subyacente del texto, ¿cierto?, tratando de apropiarse ahí de la palabra. Claro, en primer lugar, no me parece que eso sea correcto. Y en segundo lugar, ya hay bajadas. Por ejemplo, cuando se habla de neoliberalismo y liberalismo, se hace una igualación, lo cual a mi juicio claramente no es correcto, porque el neoliberalismo representa una de las tantas corrientes dentro del liberalismo. En segundo lugar, incluso antes de eso, hay también una mezcla difusa, ¿cierto? Creo que técnicamente no corresponde, entre la palabra Estado, ¿cierto?, el concepto Estado, ¿bien?, y lo que es gobierno. Se hace también como que fuesen un sinónimo, lo cual me parece incorrecto también, ya que son cosas distintas. Por otra parte, se tiende a hablar del liberalismo como que fuese un concepto unívoco, es decir, que fuese una sola cosa, claramente una sola cosa, y dentro del liberalismo hay diversas posturas, incluso opuestas.
Entonces, por lo demás, no solo hay posturas, sino que también hay escuelas. Ya, por ejemplo, hoy día encontramos dos grandes escuelas, que sería el liberalismo clásico, ¿cierto? Que viene del pensamiento mosaico, pasando por Aristóteles, ¿cierto? Que lo aterriza a la razón y a lo político propiamente tal, ¿cierto? Después del pensamiento cristiano, que hereda, por ejemplo, cosas del judaísmo como la libertad individual, ¿cierto? La propiedad privada, etcétera, que se protegen en la misma Torá, en la Biblia. Y posteriormente tiene diversos desarrollos, ¿cierto? Puede ser con Tomás de Aquino, ¿cierto? Con la carta de Juan Sin Tierra, ¿cierto? Ahí la declaración de Gran Bretaña, 1250. La Escuela de Salamanca, en España, ¿cierto? Los escolásticos tardíos, posteriormente con John Locke, ¿cierto? Con Adam Smith, ¿cierto? Con Frédéric Bastiat en plan Revolución Francesa, donde aparece ahí en ese entonces ya como pensamiento una oposición a esa corriente. Es opuesta, es un liberalismo contrario al liberalismo original, que se denomina liberalismo iluminista, ¿cierto? Que donde aparece ya todo este tema de Montesquieu, ¿cierto? De Rousseau, y nosotros como liberales entendemos claramente, y desde esos mismos inicios, porque Frédéric Bastiat lo combatió y lo dijo, eso es contrario a los pensamientos de derecha tradicional. En ese tiempo no se hablaba de derecha-izquierda, pero de lo que es conservador, sí se hablaba de esa palabra, que es, por ejemplo, el socialismo. Frédéric Bastiat combatió al socialismo entendiendo que el liberalismo iluminista es esencialmente de izquierdas, anticonservador. De hecho, vemos cómo, por ejemplo, en la Revolución Francesa se eliminó y se combatió de forma encarnizada a la religión. Entonces, ahí nosotros vemos dos corrientes de liberalismo totalmente opuestas, cosa que ignora esta columna que escribió Sergio Marco, lo pasa por alto, y que nosotros creemos que es un error, e incluso no solo político, ideológico, sino que un error hasta histórico, porque desconocer 4.000 años de tradición liberal hacia atrás y no entender que ahí hay un rompimiento, hay un quiebre, ¿cierto? Es pasarse 4.000 años por el Arco del Triunfo. Entonces es un error histórico bastante importante. Y bueno, yo soy representante de esa corriente, la corriente clásica, ¿ya? Como cristiano evangélico, ¿cierto? Soy adventista del séptimo día en particular. Entonces, creo esa separación iglesia-estado, ¿cierto? Creo en el trabajo y entiendo, para terminar, el liberalismo, básicamente, el liberalismo clásico, si tú me permites, presentarlo, que eso, definirlo en una frase, yo te diría que es gobierno limitado. Gobierno limitado. Eso es el liberalismo clásico, y creo que ahí Marco habló un poco en ese sentido, hablando como del Estado, ¿cierto? Que no es un Estado gigante o un Estado, él le dio el término de, déjame hacer memoria, algo así como que estaba un Estado en forma. Nosotros entendemos ese Estado en forma como gobierno limitado. ¿Limitado a qué? A sus funciones propias y esenciales, porque el Estado se crea con funciones, tiene funciones propias que no son de los privados y que no podían hacerlo de ninguna manera, ¿ya? Y esas funciones propias también a su vez son naturales a ese mismo Estado, no se le podrían quitar, porque si se le quitan, el Estado perdía la esencia. Entonces, por ahí podría yo hacer un poco de distinciones. Y para terminar con tu pregunta, la derecha hoy día yo creo que está perdida. Ese es el problema, está perdida ideológicamente. No hay escuela, no hay autores, no hay principios, no hay filosofía política, y si es que la hay o se intenta tenerla, es difusa, son mamarrachos, se mezclan cosas que son incoherentes. Yo no puedo ser, por ejemplo, católico y satánico al mismo tiempo. Por más que me contrate a alguien muy erudito y que trate de crear algo así, en esencia no se puede, porque son contrarios. Eso, Alejandro. Bueno, Marco, bueno, las conclusiones o el análisis que hizo Manuel del reportaje de tu nota, es tan así como él lo interpretó. Es tan incompatible el soberanismo con el liberalismo. ¿Es el liberalismo y el libertarismo la misma cosa, o tienen diferentes, o son cosas opuestas? ¿Hay variantes? Bien, mira, primero, el objetivo del artículo no es profundizar en las distintas corrientes
dentro del liberalismo, ¿ya? Ujú. Pero todas ellas tienen en común algo que es incompatible con la noción del soberanismo, que no es algo que se me ocurra a mí, Ujú. sino que surge del consenso de un movimiento que ya lleva, como te dije, más de 6 años, ¿ya? Y que se nutre de raíces que vienen del nacionalismo, que surge desde los movimientos independentistas, ¿ya? Dentro de esto, el gran paradigma de todas las corrientes del liberalismo clásico es la idea de Adam Smith, de que el mercado se regula gracias a una mano invisible, y que siguen la filosofía del deja ser, del laissez-faire, ¿ya? Este pensamiento es totalmente contrario a lo que se busca de un Estado soberano, ¿ya? Esta mano invisible, esta regulación, deja en un estado de indefensión los intereses de la nación en manos de una hegemonía que actualmente tienen las corporaciones transnacionales. El soberanismo reconoce que la vieja dicotomía de izquierdas y derechas en el contexto actual queda obsoleta, ya que tanto la derecha como la izquierda actualmente tienen posturas liberales que no protegen el Estado-Nación. Entonces, el soberanismo se declara al liberalismo no como un enemigo principalmente. Para el soberanismo, su contrario, su antítesis, es el globalismo. Pero reconoce que el liberalismo ha sido una herramienta para el globalismo, y que dentro del liberalismo pueden haber personas muy bien intencionadas, pero que su afán de libertad individual por encima del bienestar colectivo de la nación es contrario a esta noción de la soberanía que nosotros proponemos. Eso finalmente, ¿ya? O sea, hay una contradicción entre quien se declara soberanista y quien al mismo tiempo es libertario. Quien cae en esa contradicción, o quiere decir que no comprende realmente lo que significa el soberanismo, o que es una persona que se está ocultando bajo la etiqueta de soberanista, y que finalmente no es soberanista, sino que, así como ocurre con el patriotismo, que ciertos sectores se declaran patriotas, pero que sus acciones están en contra del bienestar de la nación. Lo mismo está pasando ahora con este concepto de soberanía. ¿Y Manuel? Manuel, ¿qué dices? Sí, agradezco ahí la aclaración de Marco, en el sentido de que vamos profundizando, ¿cierto? Y vamos ya encontrando cuáles serían los puntos que tenemos en los que aparentemente topamos, ¿cierto? Para poder ir aclarando, sobre todo al auditor, las diferencias entre uno y otro, y si existe tal contradicción o no, que yo creo que eso es lo más importante. En este caso, hay que entender, ¿ya? Y para mí es muy importante, que existe ideológicamente o políticamente, así como existe en todas las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en lo moral existe el bien y el mal, ¿ya? En el arte, lo bello y lo feo, en la música, lo afinado, lo desafinado, etc. En la política existe la izquierda y la derecha, que son pensamientos políticos. No estoy hablando de partidos políticos en ningún caso, que esa ya es más lo que es organizacional propiamente. No, desde lo filosófico político. Pensamientos que difieren entre sí. Donde, por una parte, encontramos a la izquierda,
que se puede resumir en dos conceptos, que son el utopismo revolucionario. Toda izquierda es utopista revolucionaria en tanto su pensamiento tiende a un ideal, puede ahí que venga la palabra utópico, a una quimera, un sueño, a un ideal. Es decir, la filosofía subyacente a su pensamiento es el idealismo. Bien, y en sus vertientes diversas después, como el voluntarismo, ¿cierto?, etcétera, y otras. Y en lo revolucionario nos referimos básicamente al rompimiento del sistema, a un reseteo, ¿cierto?, a una oposición al sistema, lo cual es contrario a la palabra reformas, que buscan más bien mejorar el mismo sistema. Si habláramos de un auto, ¿cierto?, algo revolucionario sería quemar el auto y comprarme otro nuevo, o comprarme un barco, o sea, algo totalmente distinto, un bote. Lo reformista más bien busca arreglar el auto. O sea, ahí sería una diferencia entre lo que es revolucionario y reformador o reformista. Utopismo revolucionario. Eso definiría conceptualmente la izquierda, ¿ya? Filosóficamente. Y a la derecha, el pensamiento subyacente de la derecha, ¿cierto?, el ethos, sería el realismo conservador. Entiéndase, realismo no de realeza, sino de realidad, ¿ya? Un pensamiento concreto, es decir, opuesto al idealismo, ¿ya? Donde en el idealismo, ¿cierto?, una frase que podría aplicarse es el fin justifica los medios, ¿cierto? En el realismo sería más bien actuemos para poder mejorar el hoy. ¿Ya? No estamos pensando en un futuro, ni que hay que arriesgar, ni que hay que hacer para llegar a ese futuro, sino estamos pensando en cómo mejoramos, ¿cierto?, nuestra vida hoy, porque mañana incluso no lo sabemos. Tiene un pensamiento práctico, temporal, ¿cierto? Y la palabra conservador tiende a la noción de mantener, pero tampoco no queremos conservar cualquier cosa, hay que entender qué quieren mantener, porque si tú ves el marxismo, el comunismo, el socialismo, todos son conservadores dentro de sí mismos. O sea, si tú quieres ir al comunismo y hacer una revolución dentro del comunismo, créeme que no te lo van a permitir. Ellos tienen ídolos, tienen libros como Marx, como Engels, que no te van a permitir que tú los tomes y los quemes, porque ellos tienden a conservar su esencia, su tradición, ¿ya? Entonces, todos son conservadores, el católico, el cristiano, comunista, ¿cierto?, derechista, quieren conservar su origen. El conservadurismo más bien tiende a conservar, ¿cierto?, valores y principios. Eso es lo que quiere conservar, no necesariamente instituciones, porque alguien dice, no, queremos conservar la república, no sé, a Carabineros, puede que sí, puede que no, no necesariamente. Lo que queremos conservar son valores y principios. Y esos valores y principios de la derecha, ¿ya? Y aquí entra Aristóteles, son los valores y los principios que nos permiten conocer la verdad. ¿Qué sería conocer la verdad? Sería, básicamente Aristóteles lo dijo, cómo nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Entonces, la palabra realidad va muy de la mano con la palabra verdad, porque la realidad, ¿cierto?, es lo que existe. Esa sería la realidad, lo que existe. Alguien dice, ¿qué es lo que existe? Bueno, lo que percibimos, ¿cierto?, con nuestros sentidos, básicamente, como seres humanos. Entonces, en ese sentido, como derecha conservadora, ¿cierto?, el pensamiento de derecha conservadora tiende a conservar todo lo que conocemos como ley natural. ¿Qué es la ley natural? La ley natural es aquella que nosotros vamos mediante la observación de los procesos, incluso durante años, durante siglos, las personas han ido descubriendo, así como Adam Smith, ¿cierto? Él no inventó lo de la mano invisible, quizás la frase puede haber sido de él, ¿cierto? O el término, poco o muy acertado, también hay que debatirlo, pero él no inventó eso. Lo que él descubrió, ya observando, ¿cierto?, los procesos económicos de los países, es que existe una cosa que denominamos mercado. ¿Qué es el mercado? Cuando tú vas a la feria, es el mercado. En Perú a la feria le dicen mercado, que es la gente comprando y vendiendo, atendiendo a sus necesidades propias de forma voluntaria, ¿cierto?, y espontánea. Eso, que son las personas atendiendo sus necesidades, es lo que en la derecha liberal conocemos como el mercado.
que es la gente satisfaciendo sus necesidades de forma libre y espontánea y a través de un mecanismo que se llama precio, que se genera también de forma libre y espontánea. Si tú vas a una feria, mi familia es comerciante, feriante, de mis bisabuelos, no sé si eran 100 años, de parte de mi mamá, todos comerciantes. Y, ¿Hay un tiempo límite o no? Porque te está yendo por las ramas, está ahí, nada que ver con el tema que estamos hablando. No, voy a aterrizarlo, estoy hablando de Adam Smith, estoy hablando de Adam Smith. Tú mencionaste la mano invisible y con esa, cierto, siempre se ríen porque hablan de que nosotros creemos que existe una mano. No, 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 lo que entendemos es una ley natural que las personas tienden a satisfacer sus necesidades como entes económicos, porque tenemos que comer y que tenemos que dormir y descansar. Entonces, ese proceso es natural. Y nosotros como conservadores siempre vamos a respetar que esa ley natural, ¿verdad?, que viene de la libertad del ser humano. Bueno, yo no he hecho ninguna crítica al conservadorismo ni nada, ¿ya? La crítica va a que los países que están en el subdesarrollo no van a lograr nunca el desarrollo bajo corrientes y políticas liberales. Si me permites terminar la idea, ¿ya? Entonces, sí, espérate, Marco, que no es nada más y nada menos que la misma gente de forma espontánea y libre solucionando y yendo a buscar su pan sin que nadie les diga cuánto pan tienen que comer. Eso. Y eso es una ley que descubrió Adam Smith y lo escribe en su libro, ¿cierto?, La riqueza de las naciones, y lo describe en forma bastante amplia. Ya, exactamente. Marco, por favor. Lo que pasa es que dos cosas. Primero, no se debe confundir mercado con capitalismo o con liberalismo, ¿ya? Una persona que se pueda declarar anticapitalista, antiliberal, no quiere decir que quiere que volvamos al trueque o que se acabe el mercado. De hecho, antes de que Adam Smith propusiera sus políticas, había un mercado, había un mercantilismo y había un proteccionismo de los estados, ¿ya? Los estados que actualmente son hegemónicos, las potencias mundiales, lograron su desarrollo no con políticas liberales, sino que con políticas proteccionistas, ¿ya? Inglaterra superó la pobreza en la que vivía antes del siglo XVII, cuando Isabel I dice, ya, vamos a industrializar esta cuestión, vamos a organizarla y vamos a protegernos, vamos a tratar de impedir que lleguen importaciones y vamos a tratar de fomentar las exportaciones. Y gracias a el comercio naviero y a su expansión colonial, finalmente, y a la explotación de otros territorios, lograron desarrollarse. En Estados Unidos, ya posteriormente, en el siglo XVIII, imitan este proteccionismo y gracias a estas políticas que Hamilton implantó, se frenaron las importaciones durante 100 años en Estados Unidos, fomentando la industria nacional. Entonces, gracias a eso, estas potencias que actualmente hay en el mundo lograron su desarrollo. Si ponemos un mercado libre y totalmente desregulado a competir estas potencias con todos nuestros países en vías de desarrollo subdesarrollados, estamos en una clara desventaja. Lo mismo, volvemos al caso del dumping del acero chino, ¿ya? Entonces nosotros no podemos competir en igualdad de condiciones. Si lo hiciéramos como propone el liberalismo, estaríamos en una desventaja que va a terminar reventando, como ya ocurrió en Chile con el neoliberalismo, la industria nacional. En Chile no hay industria nacional, ¿ya? Fue totalmente desmantelada. Y si nosotros entonces queremos prosperar como nación, conseguir el desarrollo, tenemos que tener ciertas regulaciones del mercado, ¿ya? Debiera haber un mayor tributo a las importaciones para proteger nuestra industria nacional. Y por otro lado, disminuir la carga tributaria a los emprendedores, a la industria nacional y a la posibilidad de quizás abrir el mercado a industrias extranjeras, pero que dejen algo de ganancia. Actualmente en Chile nuestros recursos naturales son totalmente saqueados, ¿ya? El código minero es totalmente anticonstitucional, porque nuestra constitución, en el artículo 19, numeral 24,
dice que los recursos naturales, los recursos mineros pertenecen a la nación, pero actualmente son explotados a niveles estratosféricos. El saqueo de los recursos naturales de Chile llega a 40.000 millones de dólares anuales. Eso equivale a 2 teletones diarias, ¿ya? Entonces el libertarismo se protege también y se escuda diciendo que que por ejemplo, que no quiere que hayan impuestos a los ciudadanos. Yo creo que Chile, como país muy rico en recursos naturales, no tiene por qué aumentar la carga impositiva de sus ciudadanos. Por el contrario, creo que incluso debiera disminuir o abolirse los impuestos a la canasta familiar o a la cultura, ¿ya? Se debiera haber medidas de protección, finalmente, para conseguir el desarrollo que anhelamos. Chile, como es rico en recursos naturales, al recuperar el control de nuestros recursos naturales, o al menos un royalty más seguro, más justo, finalmente, con mayor control aduanero. Ustedes saben que el concentrado de cobre que actualmente se va con un montón de subproductos que son mucho más ricos que el mismo cobre. Si nosotros le diéramos valor agregado a eso, podríamos tener un nivel de vida alto, podríamos tener un estado de bienestar donde la educación, la salud, la vivienda, las pensiones sean dignas, sin necesidad de aumentar los impuestos, solamente aumentando el impuesto a las industrias explotadoras, que lo único que dejan es zonas de sacrificio, nos dejan contaminación. Antofagasta, el lugar donde yo vivo, que es el epicentro de la industria minera, es una de las ciudades que tiene más altos índices de cáncer en el mundo, ¿ya? Y eso se debe a toda la contaminación que deja esta explotación, que es finalmente un saqueo, es un robo al erario nacional y es totalmente anticonstitucional, como dije. Los recursos naturales son un bien común de todos los chilenos. Nosotros, por haber nacido en este territorio rico en recursos naturales, no tenemos por qué estar viviendo al 3 y al 4, con educación paupérrima, con salud y lista de espera, gente que muere en lista de espera, con ancianos con pensiones de miseria, ¿ya? Entonces, para lograr el desarrollo, para lograr el bienestar de la nación, no es necesario aumentar los impuestos, solamente recuperar los recursos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un grupo de personas en Chile que se declaran patriotas, que ensalzan los símbolos patrios, pero que a la hora de ver que hay un robo de nuestras riquezas naturales, se hacen los locos y no les interesa, o están siendo beneficiados, o no lo quieren ver por su ceguera ideológica que los conduce a esta desregulación que finalmente termina en saqueo, en esto de desigualdad, ¿ya? Chile es el país con mayor índice de desigualdad dentro de los países de la OCDE, ¿ya? Y eso se debe a este modelo que actualmente está en Chile y que si no ponemos atajos va a terminar pasando un empeoramiento de esta situación si es que los libertarios siguen tomando fuerza, ¿ya? Los libertarios sostienen que el neoliberalismo fracasó por no ser lo suficiente neoliberal. Ellos abogan por un Estado mínimo, por una especie de anarquía económica y donde no hay ningún bienestar, donde cada uno se rasca con sus propias uñas, por decirlo. Y el que es pobre porque quiere comer. Siendo que con un discurso de la meritocracia totalmente falaz, la persona que nace en un hogar pobre, las posibilidades de que se enriquezca, aunque sea emprendedor, aunque se levante a las 5 de la mañana, aunque le ponga pino, son bajísimas, versus la persona que nace en cuna de oro, digamos, que es de la oligarquía, aunque sea un flojo, va igual a morir rico, porque este discurso de la meritocracia que tienen
totalmente falaz. Antes de continuar, antes de seguir contigo, Manuel, aquí quiero hacer una pregunta y también quiero meterme un poco y dar mi opinión. Cuando se habla de la mano invisible del Estado, yo creo que no hablan de una mano invisible como decir una mano imaginaria. Yo creo que la mano invisible, claro, no se ve pero se siente, se sabe que existe. Hay muchas cosas que no se ven pero sabemos que están ahí, como la gravedad, como el calor del sol. Si podemos decir que existe una especie de mano invisible, yo creo que es precisamente la ley, y la ley la tiene que dar el Estado. El hecho de pensar, y esto es una opinión personal y quiero que ustedes discutan, porque la idea es que ustedes discutan, pero el hecho de que el mercado se regule solo es tan absurdo como pensar que nuestros parlamentarios pueden regularse solos, que nuestro presidente se puede ordenar solo. Porque en este momento, claro, tal como me lo mencionaste, o sea, nuestra economía tiene muchos vicios. Tiene el vicio de la colusión, solo por mencionar uno. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decirle, ya, vamos a regularnos? ¿Cuál es la ley? La ley que dicen, bueno, la ley es para todos, la ley es igual para todos, nadie está por encima de la ley. Eso también sabemos que no es cierto, lo hemos visto, lo vemos todos los días. ¿Cómo, cómo vemos en el liberalismo solucionamos ese problema? Entiendo. Sí, primero hay que hacer varias distinciones. Nosotros como conservadores, ¿cierto? Que como conservadores, que es la esencia, ojo, los conservadores o el conservadurismo, conservar las leyes naturales que yo mencioné, es la esencia del liberalismo. Sí. Por tanto, no existe tal oposición entre conservador y liberal, es lo mismo, porque para ser liberal tú tienes que conservar las leyes naturales. ¿Cuáles son las leyes naturales? O más fácil, dicho de otra forma, ¿cuáles son los derechos que nosotros defendemos? Los principios, los valores. ¿Cuáles son esos valores? Son en este orden: la vida, la libertad y el fruto de tu trabajo. O alguien lo puede llamar la propiedad privada, como quieras llamar, ¿ya? Es decir, el fruto de tu trabajo. Cuando tú trabajaste, ocupaste tu vida, ¿cierto? Tu fuerza, tu energía, para producir algo, no sé, sembraste un limón. Esos limones que salieron de ese limón que tú sembraste, que fuiste a recoger el agua, la tierra, ¿cierto? Compraste las semillas, son tuyos. Y nadie tiene el derecho de venir a quitarte. A eso le llamamos nosotros propiedad privada. Cuando yo entiendo la vida, la libertad y la propiedad privada y los defendemos como liberales, estamos defendiendo en primer lugar no ni al más rico ni al más pobre. Estamos defendiendo al ser humano como entendido como un ente que se le debe respetar ese fruto de su trabajo. Y esencialmente, en Chile y en todo el mundo, la mayoría de esos seres humanos son pobres. Por tanto, las primeras personas que nosotros defendemos son los pobres, en tanto entendemos que se sacan la que está trabajando, ¿cierto? Y ese salario o ese fruto de su trabajo debe ser para sus familias, en primer lugar, para esa persona, si es que es soltero, o para su esposa, sus hijos. Entonces, de aquí, ¿cierto? Va de la mano de estos principios, ¿ya? Que nosotros defendamos en este sentido leyes naturales como el fruto del trabajo, la propiedad privada, el emprendimiento, instituciones como la familia, y muy importante, nosotros entendemos que la organización humana también es natural al ser humano. El ser humano obedece leyes naturales porque es un ser gregario, necesita de otros para poder vivir, enfrentar el medio en el cual vive, su ecosistema, en el cual él es parte, no es ajeno, el ser humano es parte del ecosistema, de la naturaleza. Entonces, para defenderse de todas esas amenazas, necesita necesariamente organizarse. Y esa organización, la organización mayor, de la cual la más chiquitita del matrimonio, crece con la palabra familia o linaje, ¿cierto? Pero la más grande a nivel histórico, ¿cierto? A nivel universal y a nivel importante, natural, de forma natural, es la nación. Y nosotros defendemos la nación como una forma de organización natural e intrínseca al ser humano.
Y como cristianos, en Apocalipsis 21, podemos ver que en el cielo eterno, del cual creemos los cristianos, donde vamos a permanecer, permanecen las naciones también. Las naciones tienen un carácter eterno, trascienden incluso este mundo. En el mundo, cuando estemos en el cielo, como quieran decir, van a haber naciones igual. Lean Apocalipsis 21. Entonces, la nación, nosotros la defendemos como una ley natural y nadie tiene el derecho a poder pasar por ese derecho de organización que se llama nación. Nadie. De ahí en adelante que nosotros esencialmente somos los mayores defensores de la soberanía nacional, que se desprende de la nación. El concepto nación es primero y el concepto soberanía viene después, que quiere decir el derecho a autodeterminarse, es decir, a darse sus propias leyes, sus propias normas, a organizarse como estimen conveniente de acuerdo a su cultura, a cómo han ellos vivido con su tierra, a cómo se han desarrollado a lo largo de la historia con esa tierra. Es decir, todo eso nosotros lo defendemos a capa y espada. A capa y espada. O sea, aquí globalismo no se nos mete por ninguna parte porque el globalismo es contrario. Tiende a eliminar las naciones y a eliminar la soberanía, ¿cierto? Por tanto, nosotros como liberales clásicos defendemos esas leyes naturales. Ahora, cuando me refiero al mercado, yo lo mencioné y quiero ser reiterativo, en ningún caso mencioné la palabra capitalismo. De hecho, esta es la primera vez que la mencionó Marx. El capitalismo es la noción de tener un elemento, ¿cierto? Una riqueza para poder ejercer una función generalmente de carácter empresarial, ya sea con o sin fines de lucro, entendiéndose también el Estado como una organización sin fines de lucro. Entonces, el capital es inherente a cualquier actividad humana. Tú en el comunismo no puedes hacer nada si no tienes capital, nada. Y en el capitalismo, ¿cierto? Por tanto, entonces, la diferencia entre izquierda y derecha no es si existe capital o no, porque está claro que en el comunismo, en el socialismo, en el fascismo, en la derecha, etcétera, no se puede hacer nada si no hay capital. El capital va, sí o sí. El capitalismo es parte también del ejercicio económico del ser humano. La diferencia van en quién administra o de qué manera se puede administrar ese capitalismo. Entonces, por tanto, hay que hacer una distinción. Y el mercado son las personas, ¿cierto?, ocupando esos capitales, esas riquezas, su ahorro o lo que tengan. Por tanto, haciendo esas distinciones, ya me centro ahora en lo del Estado mínimo. Estado mínimo es un mamarracho también, porque mínimo es cuánto. Dependiendo, por ejemplo, si tú le preguntas a un socialista cuánto es mínimo, te va a decir, no, mínimo es con salud, educación y las pensiones del Estado. Tiene que tener eso. Para un anarquista, ¿cierto?, que no tenga ninguno. Nosotros como liberales clásicos creemos en que el Estado tiene funciones propias naturales. ¿Cuáles son esas funciones propias y naturales? Seguridad y defensa, bien, justicia, ¿ya?, y obras de infraestructura. Eso es en lo cual se crea un Estado para proteger tanto externa como internamente a sus ciudadanos, para que estén conectados entre sí mediante obras de infraestructura. Recordemos aquí, no sé, a los romanos, que tenían las legiones, a los jueces y los caminos, para poder organizarse y ejercer su labor económica de una forma que sea viable. Por eso la seguridad es intrínseca al liberalismo. Sin seguridad no hay libre mercado. No se puede. Porque si tengo a gente vendiendo droga en la esquina y baleándose a diestra y siniestra, yo ni siquiera puedo ir a comprar el pan, porque van a matar al cabro chico, porque los almacenes van a estar todos cerrados y ahí incluso no hay nadie vendiendo nada. Todos van a estar escondidos, ¿ya? Nosotros creemos que la seguridad y la defensa debe ser fuerte. Debemos tener el mejor ejército del mundo. El mejor ejército del mundo. Debemos tener las mejores policías del mundo. Nosotros proponemos cuadruplicar la cantidad de carabineros en las calles. Cuadruplicar el ejército, la armada, la fuerza aérea, de tal manera en que nadie dé un paso para delinquir y le sea posible. Nadie. Carabineros debe, por lo demás, debe ser también, y esto es un paréntesis, establecido como un batallón glorioso porque ganó una guerra el 2019, al igual que la ganó, ¿cierto?, el ejército en las diversas guerras pasadas. Esta vez la ganó Carabineros. Deben ser esas personas condecoradas y deben ser, ¿cierto?, evidentemente puestas en la historia como lo que son. Ellos ganaron un conflicto híbrido, en este caso una guerra de quinta generación, y eso hay que restablecer. Bueno, volviendo al punto, nosotros creemos que el Estado debe ser fuertísimo, pero en sus materias propias y naturales: seguridad y defensa, justicia e infraestructura. Y el resto, nosotros vamos a poder tener colegios, hospitales, salud y pensiones,
en un mercado libre sin ningún problema porque está garantizada la seguridad. Bien, y con respecto a las regulaciones hoy día son la forma en la cual efectivamente el neoliberalismo enriquece a algunos pocos cerrando el mercado. Por ejemplo, hoy día yo ejerzo me gano el sustento ejerciendo la seguridad, ¿ya? Y yo veo cómo se llevan detenidos a personas ancianas de tercera edad por vender pan amasado. Por vender pan amasado. Por vender un berlín. Como liberal, créeme que me dan ganas de llorar. Porque esa persona debiese tener el derecho a poder vender un berlín, un pan amasado para ir a su casa y poder llevar el sustento a sus hijos. Pero en este mercado neoliberal, que efectivamente yo lo combato también acérrimamente, por cerrar el mercado, muy bien lo decía ahí Marco, establece todos los permisos para las empresas grandes, pero anda tú a abrir un kiosco, porque el municipio te pide un montón de papeles, te cobran y no te lo dan, no te dan el permiso. No te dan el permiso para ejercer el comercio en una feria, ni como colero. Entonces, estamos en un estado hiperregulado, y aquí viene un diagnóstico distinto. Creemos que hay que eliminar regulación para que los pobres puedan ejercer los mismos derechos que hoy día están ejerciendo los ricos para poder vender y comprar. Y nosotros, como liberales clásicos, queremos enriquecer a los pobres, en primer lugar, porque creemos que este sistema neoliberal, que es un neomercantilismo, está ayudando y está cerrando el mercado para que se alimenten y crezcan solamente unos pocos. Por tanto, subir impuestos, establecer barreras proteccionistas, lo único que va a hacer es encarecer el precio de las cosas a fin de que a los más pobres les sea más caro comprar el pan. Y si tú quieres apoyar al pobre, ¿por qué entonces le haces que el pan le sea más caro artificialmente con impuestos y con barreras proteccionistas? ¿Por qué haces que el salario de una persona pobre que gana 400.000 pesos no le alcance porque todo le resulta mucho más caro artificialmente, siendo que en un libre mercado podría comprar el pan más barato para poder alimentar a sus hijos? Si te llamas soberanista o patriota, ¿por qué haces que a los pobres les salga todo más caro? Nosotros creemos que el libre mercado debe estar al servicio de los más pobres, en primer lugar. Entonces son puntos de vista opuestos, pero también queremos que se entienda que lo hacemos de todo corazón, creyendo que de esa forma los más pobres van a ser más libres y van a tener mejor salud. Marco. Mira, el 90% de lo que dijo Manuel estoy totalmente de acuerdo. Parece que como que le cambió el discurso. No, lo que pasa es que estamos dentro de lo que pasa, dentro de lo que, no es por defender a nadie, pero recuerda que estamos dentro de la misma área política y hay que ir viendo cuáles son las diferencias. Disculpa, Marco, continúa. Sí, por supuesto, está súper bien. ¿No? Mira, hay algunas cosas que estoy muy de acuerdo, pero creo que el soberanismo es una postura política tan conciliadora que finalmente estas diferencias podrían ser superadas gracias al mismo soberanismo. Manuel lo dijo, el Estado ideal debiera ser autónomo y debiera ejercer su derecho a autodeterminación. Eso quiere decir que debiera la misma soberanía popular tomar decisiones en base a temas que son importantes, a las políticas nacionales, sin la injerencia de organismos extranjeros. Entonces, podrían haber algunas diferencias en algunos temas, por ejemplo, valóricos, pero estas se pueden deliberar, se pueden, digamos, someter al escrutinio popular y finalmente la soberanía popular verá qué es lo que le conviene. Ahora tiene que ser bajo un proceso que primero debe ir antecedido de una educación cívica de la población. Entonces, yo veo el soberanismo como un proyecto muy emancipador, un proyecto muy unificador, pero que va a ser posible en un mediano plazo, porque actualmente la mayoría de la población está idiotizada por la ingeniería social, se puede decir,
que hay detrás de llevarnos hacia un materialismo, hacia un consumismo, hacia un individualismo desmedido. Entonces, no podemos someter al escrutinio popular decisiones importantes de una población ignorante. Entonces, en esta etapa, y para eso espero que este debate enriquezca la discusión dentro de los mismos chilenos, y que vamos nutriéndonos y empoderándonos de nuestro poder soberano, de identificando quiénes son los enemigos de la soberanía nacional y cuáles son nuestros puntos en común entre todos los chilenos con distintas posturas, pero basándose en el sentido común. En ese minuto podemos autodeterminarnos y tener un proyecto político de nación. Pero ese no es el momento ahora. Como te dije, creo que la mayoría todavía no ha profundizado esto. O estado el 2019 el lema era Chile despertó, pero yo creo que si despertó fue un minuto, porque volvió a quedarse dormido más profundamente que antes. Entonces, el soberanismo es un proyecto ambicioso, pero que va a crecer día a día gracias a este tipo de instancias, gracias a documentos, a literatura. Tienen que ahora surgir personas que tomen esta bandera de lucha, que vengan de todos lados. Todos son bienvenidos, menos los libertarios o los neoliberales, porque veo que los liberales clásicos tienen mucha sintonía también con esta nueva filosofía política que surge, ¿ya? Nueva, antigua, ¿ya? Que tiene sus raíces en la democracia directa de Grecia, en las asambleas de las tribus germánicas, en las mismas ideas que surgen en la Ilustración, de los pensadores de la Revolución Francesa. Ahí surgen estas nociones de soberanía popular, y nosotros debiéramos rescatarlas. Actualmente estamos secuestrados por una partidocracia. Lo que tenemos actualmente como democracia representativa es una falsa democracia. Estos partidos políticos, esta clase política es servil a los intereses de las grandes corporaciones, a los intereses del globalismo y al de ellos mismos, finalmente. Y ese es el enemigo interno que tenemos que combatir. Y la desidia, la ignorancia, el individualismo también de la población. Ese es el otro gran enemigo que surge, el desafío que surge para nosotros que queremos este proyecto de país. En defensa de la población, en defensa de los chilenos, creo que nos han acostumbrado a tanto de que la política partidista es la única política, y es tan vulgar, tan ordinaria, que uno simplemente no quiere inmiscuirse. Y se nos ha olvidado el hecho de que todo es político. No todo es político partidista. Comenzábamos hoy, está la política social, está la política económica, hay mucha. Cada vez que un grupo de personas se sienta a organizarse, están haciendo política, sea cual sea el objetivo. Entonces no nos podemos desentender de eso. Cada vez que nos preocupamos de la ciudad, de nuestros vecinos, de lo que sea, estamos haciendo política. No estamos haciendo política partidista y no estamos jugándoles el juego. Bueno, chicos, en base al tiempo, quisiera pedirles unas palabras finales. Algo que nos una, algo que tengamos en común, y cuáles son básicamente nuestras diferencias. Así que, Manuel, adelante. Gracias, Alejandro. Sí, brevemente. Claro, nosotros como liberales clásicos, ¿cierto? Tenemos un foro latinoamericano donde ayudamos, ¿cierto? a formar y nos apoyamos a los movimientos de formación
y la página se encuentra en internet, se llama Foro Liberal de América Latina. Uno de nuestros líderes ideológicos ahí, el profesor Alberto Mansuetti, quien lleva más de 30 años realizando esta labor en distintos países. Quien les habla, un servidor, ¿cierto? Tiene ahí la representación en el foro de lo que es nuestro país, y estamos tratando de levantar un partido fuerte de formación de cuadros, ideológico, representativo, con proyecto y programa, algo es decir, profesional, algo serio, para poder presentar una alternativa más, porque tampoco pretendemos ser la pera limonera, como dicen en España, sino una alternativa más para gente que se vea reflejada por estos valores, donde puedan elegir y tener candidatos reales, ¿cierto? En las elecciones, y también un lugar donde formarse, porque los partidos en esencia son el lugar de formación política, son escuelas, debiesen serlo, al menos yo no vi casi ninguno que lo hace, pero debiesen ser. Entonces ahí están nuestras propuestas, pueden encontrarlo, y están los principios, que en el fondo hay un tema común, pero ya la bajada a nivel de país puede ir teniendo matices distintos de acuerdo a las realidades, sin cambiar los principios. Solamente hacer el llamado. Hoy día tuvimos una linda reunión, más o menos en esta misma línea, el primer foro nacional de patriotas y soberanistas, ¿cierto? Con representación de alrededor de 12 a 13 organizaciones distintas, que están algunas más avanzadas que otras, algunas se encuentran prácticamente ya como partido en formación, y otras están tratando de ir en esa dirección. Como liberales clásicos, validamos la política, ¿cierto? Como una forma de organización natural, los partidos como un derivado de eso, ¿cierto? Ya digamos de forma organizada y formal, la democracia, ¿cierto? Como la forma en la cual las personas pueden elegir, pero claro, hoy día no elegimos porque nos ponen los candidatos, porque no tenemos partidos. Entonces el llamado sería a que los grupos se formen, hagan sus partidos, y pongan sus candidatos y hagan la pega, pues vayan a los barrios a enseñarle a la gente, a dar esa cultura cívica que hablaba Marcos, que efectivamente es necesaria. Y vamos, compitamos, ¿cierto? En buena lid, tratando de buscar el bien común para Chile. Este consejo hoy día que se realizó este foro, habían muchas organizaciones distintas, soberanistas, patriotas, unas más terceristas, ¿cierto? Otras más católicas, otras más laicas, más liberales, más conservadoras, etcétera. Pero teníamos todo en común algo, claro, que somos contrarios a los principios de la izquierda, ¿cierto? Somos contrarios a la corrupción y somos partidarios de un Chile desarrollado, bajo principios de honradez, de trabajo, de igualdad ante la ley, ¿cierto? De probidad, de ética, como también se habló acá. Así que todos los grupos también que estén en esa sintonía, la idea es que trabajemos en común, a lo mejor no tener la misma idea en cuanto a cuánto tiene que ser el impuesto, cuántos ministerios tienen que haber, claramente, pero eso discutámoslo cuando seamos gobierno, pues. Pero conformémonos como oposición, como un bloque, ganemos, ¿cierto?, el enemigo que está adelante, o al contendor que está adelante, y cuando estemos en el gobierno, ahí nos ponemos de acuerdo, o cuando vayamos cerquita. Pero mientras, yo creo que esas discusiones más bien deben guardarse dentro de los propios partidos, ¿cierto?, que forman a su gente, y centrarnos en lo que nos une. Mejorar Chile, la seguridad, las pensiones, mejor salud, ¿cierto?, mejor educación, y un Chile libre de estas influencias internacionales y globalistas. Eso, vale. Gracias. Marco. Bien. Gracias por la oportunidad de expresar ideas. Gracias también a Manuel por compartir también su postura. Los invito a que visiten la página movimientosoberanista.cl. ¿ya? Nosotros hacemos un llamado a unirnos desde distintas trincheras políticas, quizás no tan juntos, pero no revueltos, digamos, ¿ya? Creemos que tenemos nuestras diferencias y que está bien que estén. Pero para nosotros es fundamental que hayan unos comunes denominadores, que hayan ciertas cosas ciertos principios que sean nuestros puntos en común y que afirmen nuestra posible alianza, digamos, ¿ya? Y estos son, uno, la autodeterminación nacional, nuestra soberanía, sin la injerencia de organismos externos. Nosotros creemos que una de las cosas que debiéramos hacer sería revisar tratados de libre comercio que nos atan al subdesarrollo, y que la soberanía debiera emanar desde el tejido social,
desde recuperar la figura del cabildo comunal, por ejemplo, como manifestación de soberanía. El segundo es la recuperación de nuestros recursos naturales para darle valor agregado a ellos e industrializar nuestra nación y poder también de esa forma superar el subdesarrollo y financiar un estado de bienestar social. Y el tercer principio es la anticorrupción, ¿ya? Un estado ético, valores de rectitud, ¿ya? Para sanear la política. Actualmente la política está totalmente desprestigiada y eso también obedece a una ingeniería social. A propósito ha sido así para que la gente se decepcione, para que la gente relacione a política con corrupción, con algo negativo y pierda el interés de participar. Creemos que debiéramos partir con esta bandera también de anticorrupción. En base a estos tres principios podemos trabajar juntos y superar las diferencias que podamos haber tenido en el pasado, de izquierda, de derecha o de tercera posición también, ¿verdad? Eso. Listo, pues les agradezco mucho su tiempo. Estoy muy contento porque hayamos tenido esta conversación. Chicos, esto fue Partiendo de Cero y nos estamos viendo muy, muy pronto. Adiós. Adiós. Los amigos no se olvidan cuando son los dos del sur.